Bienvenidos nuevamente a un programa de Activamente, para hablar de salud mental, porque recordemos que la salud mental está en nuestras manos. El día de hoy le vamos a dedicar el programa a las adicciones relacionadas con salud mental. Hay múltiples tipos de adicciones, han pasado muchas personas con historias de vida de adicciones con sustancias psicoactivas, con el alcohol, con los juegos, con el trabajo. Múltiples adicciones y cómo se relacionan estas adicciones con la salud mental. Tenemos una invitada muy especial, pero antes de empezar con la invitada, quiero que miremos estas cifras. En algunos casos, trastornos mentales como la ansiedad, la depresión o la esquizofrenia pueden estar presentes antes de la adicción. En otros, el consumo de drogas puede desencadenar o empeorar trastornos de salud mental. ¿Sabías además que la existencia simultánea de un trastorno mental y de un trastorno adictivo se denomina patología dual? Por lo menos un 40% de las personas con patología dual presenta ideas suicidas. 1 de cada 4 adultos que padecen un problema de salud mental grave también tienen un problema de abuso de sustancias. Las adicciones pueden manifestar los siguientes efectos sobre la salud mental y el comportamiento de la persona: disminuir la asistencia y el rendimiento en la escuela o trabajo, meterse en problemas como peleas, accidentes o actividades ilegales, actuar a escondidas o de manera sospechosa, manifestar cambios en el apetito o los patrones de sueño, demostrar cambios en el estado de ánimo, irritabilidad o estallidos de ira, pasar por periodos inusuales de hiperactividad, agitación o aturdimiento, no tener motivación, mostrarse temeroso, ansioso o paranoico sin razón alguna. En el estudio transversal de Marín Navarrete de Ayuda Mutua para la Atención de las Adicciones, se encontró que la sustancia más consumida fue el alcohol en un 43%, seguida de la cocaína en un 25%. El 75,7% había tenido cualquier trastorno mental alguna vez en la vida. El trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador fue el más frecuente, con un 56,9%. Y en el 83,59%, los trastornos mentales aparecieron primero que los trastornos adictivos. ABC de la salud mental. Adicción: dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Sustancias psicoactivas, SPA. Es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración, ingerida, fumada, inhalada, inyectada, entre otras, produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central del individuo que modifica la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento. Patología dual. En un individuo pueden coexistir varias patologías de manera simultánea. En el caso de la patología dual, se encuentran presentes el consumo de sustancias psicoactivas y al menos un trastorno mental. Bueno, vemos unas cifras alarmantes de consumo de sustancias psicoactivas, del consumo de alcohol, de cigarrillo, y hay múltiples adicciones, como lo hemos dicho. Para este tema nos acompaña hoy aquí en estudio la doctora Eva Páez. Ella es psicóloga clínica, especialista en temas de dependencia afectiva y en adicciones en general. Es una persona que además la conozco hace mucho tiempo y le tengo mucho aprecio. Bienvenida, Eva. Olguita, muchas gracias por esta invitación. Para mí fue muy grato ver que la salud mental es un concepto que no es para psicólogos y para psiquiatras solamente, es un concepto de todos. Y cuando empecé a ver lo que estás haciendo con el programa, realmente me conmovió mucho y agradezco que estés haciendo ese gran labor de prevención y promoción que es importantísima. Muchísimas gracias, Eva. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿qué relación tienen las adicciones con la salud mental de las personas? Yo creo que absolutamente toda. O sea, nosotros, hablo de nosotros porque somos un equipo, no en la clínica somos un equipo, no solamente yo. La adicción es una problemática, ¿cierto? Que es multifactorial, ¿no? Y genera consecuencias a nivel de la persona, a nivel familiar y en el contexto. Entonces,
Vemos, ahorita que hablaba con alguien, veíamos cómo, por ejemplo, en la pandemia se incrementaron no solamente los consumos a las sustancias psicoactivas o comportamientos, sino está directamente relacionada con violencia, está totalmente relacionada con la desregulación, está totalmente relacionada con depresión, ansiedad, o sea, con todas las problemáticas que se desarrollan en salud mental. Entonces, cuando hablamos de adicción, que nosotros lo hablamos desde un modelo más adaptativo, incluyendo el modelo médico, pero influye directamente y es una problemática muy grave en salud mental. ¿Qué hace que una persona caiga en una adicción? Tenemos varios factores, o sea, factores de riesgo son muchos, pero vamos a plantearlo para hablar de adicciones tenemos que hablar de factores de la persona, la sustancia o comportamiento como tú lo planteaste, y el contexto. Cuando hablamos de la persona, necesitamos ver aquellas susceptibilidades que trae, puede ser desde lo biológico, o sea, hay temperamentos que son que tienen más tendencia para caer en un proceso de adicción, o sea, nosotros no manejamos el concepto de personalidad adictiva, Olguita, nosotros manejamos el planteamiento de hay ciertas personalidades que pueden tener ciertas vulnerabilidades biológicas o temperamento que desencadenan la posibilidad. También hay el planteamiento desde las variables psicológicas, por ejemplo, cuando se usa el consumo de sustancias o de conductas como una estrategia, la llamamos estrategia de afrontamiento, ¿no? La estrategia de afrontamiento, ¿qué quiere decir? ¿Para qué se usa la sustancia? Muchas veces y en la mayoría de los casos se usa para reducir algún tipo de malestar, o sea, los seres humanos nos vemos enfrentados diariamente a situaciones de extremo estrés, de extrema amenaza, de dificultad. Entonces, la sustancia o el comportamiento tiene una función, y es, por ejemplo, si tenemos el ejemplo de un adolescente que es muy tímido y que le cuesta muchísimo trabajo relacionarse, de pronto un día va a una fiesta y descubre que se tomó 2 shots y eso le generó ser como más abierto, poder ir a sacar a la niña a bailar, y ahí, sin él creer que va a generar, porque pues nadie quiere generar una adicción, eso no es cierto, ¿no? Empieza a asociar la sustancia con su vulnerabilidad en este caso, habilidades sociales, y se empieza a volver como una estrategia de afrontamiento si la generaliza. Entonces, pues es lo mejor que le puede pasar, ¿no? O sea, no era capaz de enfrentar una situación y pues usó el alcohol y se volvió el más divertido. Aquí empieza el enganche. ¿Y en qué momento una persona dice, me estoy volviendo adicto? Vamos a mirar distintos planteamientos. Bueno, porque es que hablé de la persona, pero no hablé cuando hablamos de los factores, hay que hablar de los factores del contexto, ¿cierto? Ahorita para responderte esto, pero es porque solo me quedé en la parte de la persona. En el contexto es importante mirar y tener en cuenta como la creencia que haya y la actitud que haya frente al consumo. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy en una familia donde mi abuelo y mi padre, para mí es normal ver que mi abuelo y mi padre, y más si estamos en estas fiestas, ¿no? Mi abuelo y mi padre se emborrachan, pues lo lógico es, que es lo que denominamos la percepción de riesgo. Lo lógico es que mi percepción de riesgo frente a la sustancia sea mínimo. Mínimo, porque es totalmente normal, natural y lógico. Entonces, cuando miramos el contexto en las variables, es supremamente importante ver qué es lo que nosotros estamos mostrando, ¿cierto? A los adolescentes, a los niños, qué es lo que vivimos y cómo es que nos relacionamos. Hay un factor que es importantísimo y es la edad. Las investigaciones dicen que la edad entre menor, o sea, entre más rápido
sea el consumo, o sea, si consumen siendo menores, más posibilidad de adicción hay. Y lo que se hace, o sea, lo que hacemos en los programas de prevención es tratar de educar que se logre que se consuma mucho más adultos. No es lo mismo que un niño o un adolescente a los 12 años empiece a consumir y empiece a tener contacto con la sustancia, a que si un adulto a los 25 o 30 lo usa. Entonces está totalmente relacionado, hay que tener Hay muchísimo mayor cuidado. adicción si el contacto o el consumo es en edades menores. Exactamente. ¿Y cómo prevenirlo? Porque es que allí es donde hay menos herramientas. Hay una cosa que ahorita que estábamos hablando las dos es, primero la información, hay mucha desinformación todavía, a pesar de que hoy en día hay una cantidad de programas y se están haciendo cosas maravillosas, creo que hay un gran desconocimiento. Y entonces la parte de informar es que se sepa. Dos, a mí me preocupa mucho, y lo hablábamos con unos colegas, en la, llamemos como normalización. Tengo que decirlo, vivimos en una cultura alcohólica. O sea, pasemos por la 85, 5 de la tarde, miremos qué sucede en las calles, ¿no? Vivimos en una cultura donde la aprobación frente al consumo es muy alta. Entonces, un poco lo que se hace para prevenir es mirar cómo, por ejemplo, uno de los factores de riesgo que tiene que ver con la persona son la dificultad en habilidades sociales, la baja autoestima. Si nosotros hacemos trabajo frente a eso, se está haciendo un trabajo preventivo. Si tú, la pregunta es, ¿qué valores tenemos en casa frente al consumo? ¿Cuáles son las normas que padres plantean a los adolescentes? A mí me gusta mucho lo que dice Fred Martínez, que es pues, el gran director de la clínica que tenemos, y él habla de que la palabra adictus en griego significa, es como pérdida de libertad. Entonces, claro, hacemos toda una evaluación, hacemos todo un diagnóstico que se requiere en frecuencia, en el efecto que tenga la sustancia, pero no, la palabra las preguntas que él hace y es, ¿qué tan libre soy? Es como, llamémoslo como una especie de ítem. ¿Qué tan libre soy? ¿Por qué? Porque podemos encontrar personas que consumen cada 6 meses, pero cuando consumen pierden absolutamente el control. Entonces nosotros necesitamos ver la pérdida de control, cómo se evalúa, en que yo deje de ser yo mismo y tenga una transformación de personalidad y que no pueda parar. Yo no sé si nos damos cuenta cómo muchas personas empiezan a beber y no pueden dejar de beber, no pueden parar. Pero además no son conscientes de que se están volviendo alcohólicos. No son conscientes. Yo creo que el contexto en realidad y en Colombia ha afectado mucho la salud mental. Cuando un niño le dicen, tome, pruebe que eso no pasa nada, es un vinito, pruebe que esto no pasa nada, pruebe. No somos conscientes que eso puede generar una adicción, ¿no? O que puede generar un problema a futuro. Cuando creemos que el relacionamiento o desconocer, mejor y decir, no, usted no tiene que juntarse con esos amigos, pero además olvídese de lo que ellos hacen. No, expliquémosle qué es lo que hacen, expliquemos cuáles son las conductas adecuadas y cuáles son las inadecuadas, pero además expliquemos que si usted está buscando libertad, al contrario, la está perdiendo. Total. Está perdiendo la libertad con una adicción. Se vuelve lo coopta totalmente, es como el carcelero, ¿no? Claro, es que mira, cuando hacemos las preguntas, o sea, si yo para divertirme ahorita que te estaba escuchando, si yo para salir a bailar
necesito tener que beber, ¿no? Si yo para creer que tengo eficacia en el trabajo, porque tú tocabas al inicio del programa la adicción a los comportamientos, que creo que es algo que todavía no hay la conciencia, si para poder, que es la trampa, para poder ser eficaz y eficiente en mi trabajo, me siento a acompañarme con cocaína porque tengo la creencia de que voy a estar más, me voy a acelerar, lo voy a hacer más rápido, no tengo que dormir. Si yo necesito para poder transitar una problemática que me genera ansiedad, coger y prender un vapeador o un cigarrillo, entonces ahí es donde podemos empezar a mirar la pregunta de qué tan libre soy. Y hay una parte que es importantísima y es una variable que trabajamos muy fuerte y está relacionada con el enfoque de la logoterapia y es el sentido de vida. Porque muchas veces, no solamente enfocado a los adolescentes, sino se plantea que, eso lo plantea Viktor Frankl, que es el fundador de la logoterapia, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración. Y él decía algo así como, el consumo, ¿no?, es consecuencia de un gran vacío existencial. Por ende, si tenemos ese gran vacío existencial, lo que se hace es que se busca quitar el vacío existencial a través del consumo y es toda como la dinámica que se genera en la adicción. Entonces, si nosotros logramos, tanto adolescentes como adultos también, porque es incrementar la búsqueda del descubrimiento de sentido de vida, pues que es uno de los factores de riesgo, la ausencia de sentido, no es todo, pero sí, si tú educas a desarrollar un propósito, a desarrollar una pasión, a desarrollar la creatividad, a que los niños y los adolescentes tengan espacios de recreación, porque es que la recreación, por lo menos aquí en Colombia, sin trago es absurda, ¿cierto? O sea, no se concibe. No se concibe. Pero usted no toma. Sí, a mí me pasa, yo no tomo licor, entonces, pero usted no toma, pero sí, tómese aunque sea un hito. Pero ¿por qué no se toma uno? Y creo que eso pues, forma parte también de la autodeterminación, ¿no? Y nos hace falta, o sea, nos hace falta decir, no, y yo me divierto sin sustancias. Yo creo que nos falta mucho que aprender como sociedad, pero también creo que es que no hablamos del tema. Pero además ahorita cuando te escucho, hago énfasis en lo siguiente, porque pues, es una problemática que se ve desde el modelo adaptativo que se plantea que la adicción es un síntoma, ¿cierto? Eso es algo súper importante porque muchas veces nos quedamos enfocados el consumo y no vemos las problemáticas que hay. O sea, la adicción es un síntoma de que algo no funciona dentro de ti. Se llame dificultad o problema de personalidad o la dificultad de trascender, pues una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo que tiene que ver con la conexión emocional. Entonces no sabemos transitar las emociones, ¿no? Vivimos en una cultura donde la vulnerabilidad es algo que no es permitido. Y desde ahí, si logramos comprender que sí, es grave el consumo, claro que sí, pero es el síntoma de algo. O sea, si tú encuentras a tu hijo fumando marihuana, tienes que empezar a mirar que más allá de, que claro, que lo primero que tenemos que mirar y atacar es el síntoma, o no atacar, es dilucidar es el síntoma, pero algo es para qué lo hace. Ojo, también es cierto, no todo consumo es adicción, que eso también necesitamos mirar porque hay muchos mitos frente a la adicción, que de eso no vamos a hablar, pero no todo consumo es adicción. Que día que creo que escuchaba a Efrén en México que estaba hablando de los mitos, él decía algo así como por ejemplo, con la heroína, que la heroína tiene un nivel muy rápido de generar adicción, él decía, de 4 que consumen, 1 queda enganchado. Entonces también, por eso es tan importante entender que es una problemática individual, que genera todo un contexto
hace un buen tiempo o hace pues un tiempo ya se involucró la familia dentro de la problemática, afortunadamente, porque ahí ya miraremos toda la parte de dependencias después, y cultura, y tiene unas variables culturales y sociales importantísimas. Entonces, cuando nosotros vemos la problemática como tal, abrimos la visión y no solamente generamos que, como decía al inicio, que no solo los psicólogos y los psiquiatras somos los que necesitamos trabajar en eso, sino que todos podemos hacer por solucionar, porque están involucradas creencias, están involucrados valores, están involucrados la percepción que yo tenga. O sea, y a veces lo que vemos que me impacta mucho en lo que se ve en las clínicas es cómo el miedo, la negación que hay de la familia, porque es muy duro aceptar. O sea, si tú encuentras a tu hijo consumiendo, pues tienes que mirar acá y decir, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es una confrontación. Es una confrontación. Es yo como mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Es la confrontación y la culpa, ¿no? Sí, claro. Confrontación, culpa y juzgamiento. Yo creo que para mí, creo que son los 3 elementos que empiezan a circular al interior de la familia. Yo quiero que miremos un sondeo que hicimos con la gente en calle y preguntamos qué opinan de las adicciones, qué creen de las adicciones. Miremos. Pienso que es una actividad que se vuelve monótona, es algo que inclusive la mente la vuelve una necesidad después de determinado tiempo, afecta en toda área de su vida personal, familiar, laboral, de todo. Priorizas esa actividad como si fuera lo más importante en la vida, dejas al lado la familia, te quita el sueño, por eso considero que la adicción al trabajo sí afecta a tu salud. En el caso de las sustancias psicoactivas, pues se afectan el sistema nervioso central, bueno, afectan diferentes órganos del cuerpo, y el tema de los juegos pues se vuelve ya una enfermedad también mental. Entonces sí, bueno, por donde uno quiera mirar el tema afecta la salud mental y física de las personas. Considero que la adicción sí genera un problema en la sociedad. Cuando referimos a adicción, nos referimos al ámbito de todo, sobre todo en estos momentos que se está viendo una adicción en las redes sociales. Afecta en el sentido de que ya no hay comunicación con la familia, con la pareja. En todo el momento afecta, y también afecta el sistema nervioso porque te genera ansiedad, depresión, el no realizar las cosas que te generan adicción. Bueno, hay múltiples creencias alrededor de las adicciones y hay una adicción que nos está preocupando y es la adicción a la tecnología. Oh, por favor. Creo que en este momento, bueno, pues no te sé de estadísticas, pero hay una gran dificultad, primero porque como la tecnología se ha vuelto la herramienta parte de trabajo. De mi vida. No, pues es que lo que sucede es, yo no sé si a ustedes les pasa, pero el celular o se apaga o se pierde o se refunde y entras en ataque de pánico. De pánico. O sea, es como no tengo ni siquiera la recordación. En mi época que teníamos que acordarnos de los teléfonos, ¿no? Entonces creo que se está generando impresionante. Los niños, pero entonces ahí se entra en un dilema porque es que yo veo como bebés, primero hay una generación que llega con un chip, que pobres papás, es que yo no soy mamá, entonces me les quito el sombrero, pero a los papás les toca muy duro porque es que un chiquitico de 3 años y 4 tú coges y sin que le hayan enseñado no sé qué hace y viene con el chip y la habilidad. Pero desafortunadamente se convierte en que para que el chiquito se entretenga y no llore y yo no tenga que generar la conexión emocional, le entrego el celular. Olga, es muy grave. O pues vámonos para los restaurantes, ¿no? Entonces vamos a los restaurantes y qué día observaba, yo decía, es increíble. No, vamos a hacer vida familiar, ¿no? Vida familiar, estás en la mesa y los adolescentes chateando, el papá de pronto con el libro o viendo, cada uno en el celular. Entonces se ha convertido en una de las grandes preocupaciones. Si desconexión emocional ya tenemos,
pues con la mejor excusa de que es mi herramienta de trabajo, que es, hoy en día pues el celular es la agenda. Necesitamos generar conciencia frente a eso. Los niños permanentemente en los videojuegos, el computador, claro, como es la atracción y la distracción. Si a mí me preguntan cuál es el fundamento de la problemática en cualquier adicción, la que se llame en comportamiento, vuelvo y lo repito, pues es la gran desconexión emocional que tenemos con nosotros mismos. Necesitamos estar afuera, necesitamos estar distraídos. ¿De quién? De mí. De mí. Que soy el ser más importante sobre la tierra. O sea, tengo que estar ocupado para no enfrentarme a mí mismo. Por eso, ahorita que hablaba con las otras invitadas en el set, porque la pandemia, a pesar de todas fuera de todas las dificultades que generó en todo sentido, pero una de las cosas con la pandemia es que no sabíamos estar con nosotros mismos. Si no sabemos estar con nosotros mismos, no puedo ir al encuentro del otro. Si yo estoy totalmente desconectado de mí, no sé ni lo que siento, ni las sensaciones, ni mis emociones, ¿cómo voy a ir al encuentro de la relación con un otro? Mi nombre es Andrés Naranjo, tengo 26 años, soy de la ciudad de Neiva, Huila. Actualmente vivo con mi padre en la ciudad de Bogotá y mi hermana mayor. Mi familia la conforman 5 personas, mis 2 hermanas, una mayor, una menor y mis 2 padres. En este momento soy estudiante de la Universidad de EAN, estudio Ingeniería Ambiental. También tengo una niña de 6 años que vive en la ciudad de Zipaquirá. Antes de iniciar mi adicción, tuve conductas disruptivas que eran lo que me llevaron al mundo de la droga, de la calle. Realmente, cuando era muy pequeño en la ciudad de Neiva se veía mucha violencia. Tiempo después mi familia se separaron y me vine a vivir a Bogotá. Ahí comenzó a andar con pares negativos, con personas realmente que ya tenían como un recorrido de calle. Comienzo yo a convivir o realmente a vivir con los de la olla San Bernardo. Ahí fue el descontrol mío, realmente llegué al consumo de pepas como la Ribotril, el bazuco, ya consumía marihuana anteriormente, el consumir el perico, pues realmente a vivir como en ese entorno donde había mucha violencia. Presencié lo que es el tema de sicariato, todo lo que es prostitución, también estuve en expendio de drogas. Monto una olla, comienzan a pasar miles de cosas y creo que ese choque, digamos, o vivir tan rápido de una forma tan violenta fue la que me hizo poner como el pare realmente. Ya después de vivir tantas cosas, ya a un punto casi de demencia, caigo en cuenta de que no, que eso no es vida. Nosotros vamos a buscar una intervención no solamente como tal en el proceso adictivo que tuvo el paciente, sino también en generar todo un desarrollo hacia su proyecto de vida, hacia un sentido de vida que también es un aspecto que se ve muy deteriorado, porque no solamente es que la persona deje de consumir, ¿sí?, sino que es necesario que la persona desarrolle completamente habilidades para adaptarse a una sociedad sin tener que buscar nuevamente el consumo. Siento yo que más allá de dejar de consumir, no es lo que lo mantiene a uno sobrio, sino como dejar como esas conductas, alejarse un poco de todo y centrarse en la vida. Pues acá me fortalecieron mucho en mi proyecto de vida. Gracias a Dios ahorita estoy estudiando en una buena universidad, hace poco inicié. Pues realmente uno comienza a ver los frutos de la sobriedad cuando comienza uno a hacer las cosas bien, comprometiéndose bien con su día a día, y pues dejar de consumir realmente es una toma de decisión diaria. Gracias a Dios estoy luchando como por recuperar con el vínculo de la niña, ya que por el consumo pues me alejé de ella y está un poco resentida por el tema de la ausencia, y pues gracias a Evolucione y pues como al proyecto de vida que he podido trabajar, y bueno, y primeramente con la ayuda de Dios he podido salir adelante, y pues realmente me llena como de mucha satisfacción verme en este punto, ver la comparación de lo que era antes, de lo que hacía antes, a lo que soy ahora y lo que hago ahora todos los días. Y puedo decir que me acuesto todos los días con una risa,
alegría de haberme superado. Decir que tú puedes caer en una adicción, pero también puedes salir de la adicción, ¿no? Y yo quisiera que nos contaras ese punto. Claro que existe la posibilidad y mucho más allá de lo que creemos, ¿no? O sea, si nosotros logramos concientizar que es una problemática que aborda tanto al individuo, la familia como el contexto, muy difícil llega, o sea, a mi consultorio no llega un adicto a pedir ayuda solito, ¿cierto? Por eso es tan importante, se hablaba de acudir a la red de apoyo y contexto familiar, porque una de las características dentro de la problemática es la negación, porque es que no logro ver la dimensión de lo que pierdo. Entonces, un poco necesitamos subir el fondo, no necesitamos seguir en la opción de que es que hasta que no se toque el fondo, no. Precisamente esto y esto que están haciendo ustedes y que hacen muchas instituciones es, venga, ¿cómo hacemos para subir el fondo? Si papás o en el caso de la esposa o del esposo es capaz de poner el límite de una manera amorosa, donde ponemos al otro en quiebre de, bueno, o dejas de consumir o dejas de beber, o qué sucede, o sea, como poder amorosamente plantear las consecuencias, que entiendan las consecuencias de la problemática, pues podríamos lograrlo más. ¿Organizas tus tiempos y no le dedicas todo el tiempo al trabajo? Claramente. Porque eso también es otra de las adicciones y creo que con la pandemia también identificamos que muchas personas pues le dedican más tiempo a su trabajo, se ocupan más del trabajo que de su entorno familiar. Que este es un abrebocas al tema de las adicciones, que nos falta mucho que conocer y que aprender, pero especialmente que necesitamos hacer conciencia de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Eso es fundamental. Así que, Eva, envíanos ese mensaje a cada uno de los televidentes. Yo quisiera invitarlos a que bajemos el estigma, ¿no? A que bajemos el estigma y que pidamos ayuda. O sea, muchas veces cuando las familias o nosotros mismos creemos que llegar a un psicólogo tengo que estar muy grave, no, papás, si tengo una dificultad, busquemos ayuda profesional, no tenemos por qué saberlo todo. Y nos asustamos muchísimo y se puede hacer mucho. O sea, entre más rápido lo hagamos, podemos lograr muchas cosas. Entonces es como la invitación que hacemos. A que no nos dé miedo, sí, a hablar, a pedir ayuda, a tocar la puerta. A decir no puedo solo. A decir no puedo solo, necesito herramientas. Sí. ¿No? Ese es el mensaje de hoy y esperamos vernos en un nuevo programa de Activamente. Recordemos que tenemos aquí todas las líneas de atención. Si tienes un familiar, un amigo, una persona conocida que necesite de ayuda, están las líneas de atención y las rutas de atención para que no lleguemos a una crisis y que después tengamos que lamentar la vida de nuestros seres queridos. ¿Quién me ayuda? Si usted desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats. Línea de Vida Nacional, 106. Línea Psicoactiva, 018-112-439. Línea Púrpura, 018-112-137. Línea Calma, 018-423-614. Y Chat App puede comunicarse al 333-03-33-588. Y en la página web www.porquequieroestarbien.com. Así que nos vemos en un próximo programa de Activamente, porque la salud mental está en nuestras manos.